Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿habrá vivido Isaías 100 años? No. ¿Qué fue una escuela profética? ¿Ves? Una escuela profética, una escuela que se dedicó a ¿qué cosa? A seguir la línea del pensamiento profético de Isaías. Y siguiendo la línea del pensamiento profético de Isaías, afirmaba no solamente el hecho de lo que el Deuteronomio planteaba en términos del pacto: si eres fiel a Dios, Dios es fiel contigo, pero si le eres infiel, Dios se aparta de ti. Pues ese es el resultado. Entonces, basado en eso, una escuela determina seguir escribiendo a nombre del profeta que funda la escuela. Y usted dirá, ¿y de dónde tú sacas la historia de las escuelas proféticas? ¿No ha leído usted el encuentro de Samuel y su escuela de profetas? ¿Y no ha leído usted el encuentro de los hijos de los profetas que fueron donde Eliseo? ¿Qué dice? El colegio en el que estamos ya se nos está quedando pequeño. ¿Y qué le dice Eliseo? Pues vamos al Jordán y vamos a cortar cada uno de allí una viga y vamos a extender las estacas de la escuela nuestra. Pues si está hablando de una escuela, pues quiere decir que hay estudiantes. ¿Y de qué son esos estudiantes? Pues de profecía. Son estudiantes de profecía. Porque los profetas en aquel tiempo estudiaban la profecía. No estudiaban la profecía para saber qué decir, sino estudiaban en la profecía el tiempo, las circunstancias, para ver si esas circunstancias estaban en acorde con el pacto. Entonces, desde luego, lo que hace Esdras es encontrar esos primeros 5 libros, que es lo que produce llanto al pueblo. Pero después de esos 5 libros, entonces empieza a redactarse la historia de Israel como nación. Y se empieza a redactar desde los jueces. Desde los jueces se empieza a redactar. Se toma inclusive la vida de Ruth. ¿Por qué era importante una moabita? Que hay que introducirla dentro de este cuento cuando realmente en Israel se había estipulado que como los moabitas nunca le permitieron a Israel pasar por sus tierras, ellos nunca permitirían a los de Moab entrar a la suya. Pero esta moabita hizo un acto heroico y dio una demostración extraordinaria, y como resultado de esa demostración, esta moabita se casó con un señor llamado Boz. Y este señor le dio y le otorgó a ella, ¿qué? Le otorgó la ciudadanía. Y el pueblo con beneplácito la recibió y la hizo judía. Ahora, desde luego, ¿dónde está la inspiración de eso mediante el Espíritu Santo? ¿En la historia? Sí, está en la historia. ¿Por qué está en la historia la inspiración? Porque cuando los discípulos empiezan a buscar el árbol genealógico de Jesús, descubren que la razón por la que esta moabita es incluida en el canon no es necesariamente porque se casó con Boz, sino porque Dios quería utilizar ese vehículo para que a través de ella viniera ¿quién? Jesús. ¿Ves? Entonces uno no tiene que perder el sentido de la espiritualidad bíblica en el estudio, que es lo que muchas veces la gente cree, que el estudio formal y el estudio serio de la Escritura, a mí me han caído a palo en lugares. No, mucho estudio, reflexión de espíritu, dejando de tonterías. Si todo lo contrario, uno ve aquí al Dios poderoso interviniendo, uno ve a Dios haciendo cosas extraordinarias y maravillas extraordinarias, y nosotros no tenemos que temer a eso. No tenemos que temer a eso, porque a fin de cuentas, la Biblia no necesita defensores. No necesita defensores. La Biblia se defiende solita. Bien, bueno. Hemos planteado que el autor o los autores de Crónicas tuvieron que trabajar. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 5 y versículo 17. Primera de Crónicas 5:17.
Vamos a ver qué nos dice. Primera de Crónicas 5:17. ¿Eso sirve? Sí. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotán, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Nota el testimonio que está dando el autor. Él está diciendo que todas las tribus fueron contados por sus generaciones en los días en que Jotán fue el rey de Judá y en los días en que Jeroboam todavía era rey de Israel. ¿Qué está diciendo el autor? Oye, esto no es producto de que yo me lo inventé, esto es un documento que está escrito. Él está afirmando que la información que él va a dar del verso 18 en adelante es el resultado de la investigación que hizo de un documento. Y ese documento probablemente se llamaba las tablas genealógicas de las tribus de Israel. Porque toda tribu tuvo que censarse y toda tribu tuvo que evidenciar que su genealogía. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí el autor. Note bien, no fue que se metió en un monte a orar y ayunar para que le revelara. No, él trabajó. ¿Verdad? Ahora, si vamos a Segunda de Crónica, en el capítulo 16, Segunda de Crónica, capítulo 16 y versículo 11, mira lo que dice aquí, en el versículo 11 dice: mas he aquí los hechos de Asa. Asa, ¿se acuerda? Que fue un rey de la región del sur de Judá. Dice: mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos ¿dónde? En el libro escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. O sea, él lo que está diciendo es: señores, yo no estoy inventando historia. Yo puedo contar esta historia y si ustedes no me las creen, vayan a ¿dónde? Vayan a los libros. Los libros dicen que lo que testifican que lo que yo estoy contando es cierto. Entonces, si el escritor mismo admite que él consultó a fuentes, ¿verdad? Y que él hizo un trabajo de investigación, pues entonces nosotros no tenemos que tener ningún temor al decir, desde luego, que el resultado de muchos de los documentos bíblicos fue el resultado de un trabajo exhaustivo, de un trabajo investigativo y de un trabajo formal. Si vemos el capítulo 27, Segunda de Crónicas 27:7, vamos a ver algo ahí también. Segunda de Crónicas 27:7. Dice: los demás hechos de Jotán y todas sus guerras y sus caminos, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. ¿Se da cuenta? La fuente de Crónicas. Y en los libros de los reyes hace la misma versión en relación a las crónicas. Pues claro, cuando uno va al libro de los reyes, pues va a encontrar lo mismo. Pero hay un dato interesante. ¿Se acuerdan que yo dije que la crónica es la noticia contada según sucedió? ¿Verdad? Porque mire lo que sucede, mire. Si el cronista de los reyes es un cronista que está dentro del protocolo de Israel, ¿qué va a suceder con ese cronista? Oiga, hay que darle, es el rey. Oye, yo no voy a decir del rey algo que le pueda hacer daño. ¿Sabes? Si empujó, yo digo que él pidió permiso y pasó. ¿Verdad? Si ignoró a alguien, estaba muy ocupado y no pudo mirar para ese lado. Ahora, porque es el cronista de los reyes. Pero en el caso del libro de las crónicas, hay un dato interesante, y es que el escritor de las crónicas va a decir: yo voy a contar lo que otros obviaron. Con respecto a esa historia, mire, esa historia está ya escrita, pero allí se obviaron unos datos, y yo se los voy a contar. Y yo les voy a contar las metidas de patas de David, y yo les voy a contar las metidas de patas de Salomón.